Hola, ¿qué tal, hijos de pelis? Os traigo un nuevo formato de vídeo. Normalmente tengo guión a la hora de hacer estos vídeos, pero el día de hoy no me he traído ningún guión porque voy a hablar de algo que no necesito guión. Y es que voy a hablar de mi historia como apasionado del cine y de 9 películas que me han marcado. Tengo que decir que estas no son mis 9 películas favoritas, ni mucho menos. Pocas de estas las metería en mi top 10 de películas, pero sí que son películas que de alguna forma han cambiado mi manera de ver películas o que de alguna forma han influenciado lo que a mí me gusta ver en una película. Y, por supuesto, las primeras películas son pelis que yo vi muy de pequeño, porque a mí me dio por el cine cuando tenía muy poca edad, creo que a los 5 años o así, ya decidí que de mayor quería dedicarme a hacer pelis, aunque eso os lo voy a contar más detalladamente cuando lleguemos a la número 3. Esperad en un principio bastantes pelis infantiles. Esto no es que a mí me gusten solamente las películas infantiles, es que cuando tenía 5 años obviamente veía estas cosas. Vamos con la primera, una que nos gusta a todos, Toy Story. Cuando éramos niños, estoy seguro de que todos tenéis una película que habíais visto en repeat, que os la poníais todos los días o todas las semanas. Para mí era Toy Story, me encantaba esta peli. Una de las razones que le tengo que atribuir a Toy Story, la peli es bonita, visualmente está muy bien. Yo que me dedico al 3D, os digo, no sé si habéis visto cómo eran las primeras películas en 3D. Bueno, eran todos horrendos. Pixar tiene algunos cortos experimentales en los 80 o a principios de los 90. No era bonito ver... Sobre todo no era bonito ver personas hechas con 3D. Muy inteligentemente se dieron cuenta de que era más eficaz hacer una película en la que los personajes no fueran personas, fueran cosas, juguetes en este caso. Tienen que tener un poquito de sentido de la estética. Y aquí voy a poner Toy Story como una de mis 9 películas que me marcaron. Me encanta el cine, me encantaba ver esta peli de pequeño. La segunda película que me marcó muchísimo de pequeño, Star Wars, concretamente El Retorno del Jedi. Y sé que algunos la traducen como El Retorno de los Jedis, pero ¿por qué me gusta esta peli? De pequeño, para mí Star Wars era la perfecta película de fantasía. Tenía caballeros, tenía magia, tenía aventura, acción, naves espaciales, todo lo que a mí me podía apetecer ver en una película de aventuras. Esta también la tenía en VHS y la veía un montón. Recuerdo que había muchas cosas de Star Wars que yo no pillaba, al fin y al cabo la estaba viendo cuando era muy pequeño. Pero hubo una escena que me impresionó demasiado, y es que en la película número 6, principalmente el conflicto que tiene Luke es que él se tiene que enfrentar a Darth Vader, pero no quiere enfrentarse a Darth Vader, quiere salvarle, quiere intentar que él se vuelva bueno, no perder la esperanza en él, salvarle. Y llega a este punto, en el clímax de la película, en el que parece que no va a haber opción de salvarle, que tiene que enfrentarse a él, y Darth Vader le cabrea muchísimo a Luke, y Luke pica el anzuelo, se cabrea un montón, pelean, Luke se llena de ira y de furia y ataca a Darth Vader sin ninguna piedad, y en ese momento en el que le está dando de hostias con la espada láser, Luke le corta a Darth Vader una mano. Y entonces llega el emperador y le dice, bien, ahora mátalo, porque eso es lo que quieren de Luke, quieren que se vuelva totalmente malo. Y en ese momento, Luke se mira su propia mano, que como recordáis es robótica, es un guante negro que tiene, y a Darth Vader le falta una mano. Y hay un momento espectacular de Mark Hamill mirándose esa mano robótica mientras se justapone con Darth Vader, a quien le falta una mano, y tú lo ves en la cara de Luke, que él comprende que ha atacado a Darth Vader, ha mutilado a Darth Vader, le ha cortado una mano y se ha vuelto un poquito como él. Y si le mata del todo, se vuelve del todo como él, que es lo que no quiere. Y en ese momento Luke dice, no le voy a atacar, no voy a ser un esclavo de la ira y del odio, y esta pelea se termina aquí. Y así es como se resuelve el conflicto interno de Star Wars, y para mí fue magia. Estaba viendo magia cinematográfica en ese momento. Esa manera de transmitir una idea simplemente con imágenes, con metáforas, con
un personaje que estaba callado, sin decir nada, pero visualmente ya te estaban transmitiendo algo tan complejo como si le has atacado un poquito, te has vuelto un poquito como él. Si le atacas del todo, te volverás del todo como él. Para mí fue espectacular y me quedé totalmente enamorado del hecho de contar historias de manera visual. Y eso era, creo que fue ahí cuando decidí que de mayor quería dedicarme a contar historias de manera visual, es decir, que quería dedicarme a hacer películas. Todo lo que está haciendo Disney con Star Wars a mí me parece nada menos que una herejía. Y espero que algún día alguien vuelva a hacer el episodio 7, 8 y 9 y consideremos todo esto de Disney como toda esta basura que han sacado como si no hubiera ocurrido jamás y fueran unos textos apócrifos que están por ahí perdidos y que nadie recuerda. Vamos con la tercera película que me marcó. Y es la favorita de todos, es Shrek. Nos gustaba a todos mis compañeros de clase éramos fans de Shrek. Obviamente me la veía una y otra vez. Algo que tenía de especial, aunque de pequeño no lo sabes poner en palabras, pero obviamente te fijas, y es que es una película que juega con el género. Es un cuento de hadas y llegamos a esperar ciertas cosas de una peli tipo cuento de hadas. Nada más empezar la peli de Shrek, literalmente Shrek coge un cuento de hadas, coge un libro y se limpia el culo con él. Y justo después de eso empieza a sonar una canción de Smash Mouth. Todas esas convenciones de los cuentos de hadas contamos con que ya las sepas y vamos a hacer humor y vamos a darle un poco la vuelta a todo a partir de que tú te sepas esas cosas. El personaje caballeresco, que sí, esa distinción clara entre los buenos y los malos y que todo es blanco o negro, y sobre todo cosas como la música, que esperas esa cosa de ópera, de Broadway que estás acostumbrado en las pelis de Disney, y Shrek te viene con rock and roll, con Smash Mouth y con todas esas cosas. Y yo recuerdo que le dije a mi tía, esta película tiene una banda sonora espectacular. Y ella pensó, oh, no es muy normal que un chaval de 11 años, que era lo que yo tenía, creo, se fije en la banda sonora de una película. Ella no me lo dijo, si me lo hubiera dicho, yo le habría respondido, claro que es normal, ese es Shrek, o sea, ¿quién no se va a fijar en que una peli tenga esas canciones? Pero pensó, realmente le apasiona mucho el cine, realmente tiene un ojo para cosas que son especiales. De repente, un 6 de enero de 2007, el día de Reyes, me desperté y me habían regalado una pequeña videocámara. Es una que enseñé en un vídeo en Instagram y a partir de ahí es cuando empecé a grabar cosas. Y igual de importante, la cámara venía con un mini CD-ROM en el que había un programa llamado Pinnacle Studio con el que podías editar películas, bueno, podías editar vídeos, tenía las mismas funciones básicas que puedes encontrar en el Premiere o en el Windows Movie Maker. Al principio esa era la época en la que no había YouTube y no había tutoriales de YouTube, a lo mejor sí los había, pero yo no los conocía. Así que aprendí a la manera tradicional, que es hacer un montón de cosas y que éstas sean un poquito menos porquería cada vez. Cuando fui a la universidad, la gente no había abierto un programa de edición en la vida y yo ya llevaba 4 años haciendo cosas con esos programas y se me daba un poquito mejor editar. Así que destaqué en eso y decidí especializarme en postproducción. Y a día de hoy trabajo en postproducción de películas. Shrek es una película que me cambió la vida, literalmente. Vamos con otra película. Y esta es muy especial, sin duda. El ataque del pene mutante del espacio exterior. ¿Qué coño estás diciendo? Creía que esto iba a ser un vídeo serio. Creía que tú eras una persona seria, a quien le gustan las películas serias. Evidentemente no, así que dejadme que os explique. Viene de una época en la que yo, cuando era adolescente, y evidentemente con la inteligencia de cualquier adolescente, me gustaban estas paridas, pero también consideraba que una película simplemente no podía ser mala. El hecho de que alguien hubiera puesto el esfuerzo y la creatividad de llevar a cabo una película hacía que eso ya tuviese un valor en sí mismo. Mi visión del cine ha cambiado bastante con los años, pero lo que sí que recuerdo, ver una proyección de esta película en la que salía el director, que creo que es el protagonista, delante de un público de 1 o 2 docenas de personas,
muy orgulloso mostrando su obra, mostrando que el tío había sido el creador de El ataque del pene mutante del espacio exterior. Y ese tío estaba muy feliz de presentar su película que había hecho con sus amigos, y hoy en día, yo incluido, hay mucha gente que se corta a la hora de dar rienda suelta a su creatividad. Imaginad por un momento la cantidad de guiones, la cantidad de libros, la cantidad de cuadros que se quedan en un cajón o que se quedan en un cerebro o se quedan en un POSIT porque su creador piensa que lo que está haciendo no es lo bastante bueno y le da vergüenza. Nadie consideraría una buena obra. Hizo El ataque del pene mutante del espacio exterior. A la hora de presentarla, estaba muy orgulloso de haberlo llevado a cabo y estaba con la cabeza muy alta. Para mí era una lección de disfrutar del cine. No estás aquí para impresionar a nadie, estás aquí para hacer lo que te gusta junto a la gente que te cae bien. Y si él hubiera sentido algún tipo de vergüenza, que evidentemente no sintió, hoy nos habríamos quedado sin una obra tan inspiradora como es El ataque del pene mutante del espacio exterior. Gran película, os la recomiendo a todos. Creo que dura 20 minutos. Es una mini película. Dogville. Hoy en día me preguntan cuál es mi director favorito y el primero que se me viene a la cabeza es con Dogville y con Lars von Trier. Tengo una historia especial. Estamos llegando al punto en el que yo acababa de entrar en la universidad. Dogville es una película experimental. De todas las formas de la que se puede ser una película experimental. Está lo del Dogma 95, está todo lo de no usar escenarios, y tú tienes una idea preconcebida. Yo por lo menos tenía una idea preconcebida de lo que es el cine experimental y pensaba que lo que me iba a encontrar dentro de todo lo que es el cine experimental era películas coñazo en la que no pasa absolutamente nada. Y toda la película son 3 o 4 horas de una señora en su pueblo contemplando la naturaleza. Y hay películas experimentales que son así. Pero también hay películas experimentales como Dogville, que es una peli que no puede ser una película comercial porque es una animalada de película. Y porque trata temas que el cine comercial no puede tocar ni con un palo. Es una peli en la que hay violencia extrema, en las que hay traumas que da miedo mencionar siquiera, en las que hay violaciones, asesinatos de niños. Es una película bestial y es un guión bestial. Y a mí me sorprendió que el cine experimental no fuera simplemente experimentos coñazos que no funcionan, bueno, que no entretienen, sino que también pudiera ser el hablar de temas que el cine comercial no puede llegar a ellos porque causan mucho rechazo en la sociedad, pero que en un artista o en un cinéfilo como yo, o como seguramente sois vosotros, sí que tienen mucho potencial. Dogville no es mi película favorita de Lars von Trier, ni siquiera está en el top 3, pero sí que es la primera que vi y es la primera que me hizo hacer un clic sobre el cine más experimental. Muy recomendable y si no la habéis visto, vedla con la mente muy abierta. El gabinete del Dr. Caligari. Esta es una peli que yo conocí porque me empezó a dar por leerme libros de historia del cine y mencionaban esta peli como un hito en la historia del cine. Esta película tiene 100 años, es de 1920, o sea, tiene 103 años, que se dice pronto. Es una película muda, en estas de las que los diálogos están escritos en la pantalla. Como os dije con Dogville, tú tienes una idea preconcebida de lo que es el cine arcaico. Te puedes pensar que es un coñazo, te puedes pensar que es lenta, que es una narrativa que para el público de hoy no tiene nada que ofrecer, que es aburrido. Y de nuevo, muchas películas antiguas lo son. Pero yo vi El gabinete del Dr. Caligari, de nuevo, te la ves porque está en los libros de historia del cine, porque te dicen, si eres cinéfilo te la tienes que ver. Es como si te mandaran un poco unos deberes. Pero la disfruté muchísimo. La historia es increíble. Es una historia que
Está en la línea de películas como Shutter Island, como Los renglones torcidos de Dios, pero que le da 1000 vueltas a esas dos películas. Una historia que es contada en un manicomio desde... te la está contando una persona que está loca y está acompañada de un montón de imágenes que refuerzan que el narrador de esta película está loco, edificios que son deformes, sombras que son deformes, personajes exagerados, una historia de locura total. Y, de nuevo, yo tenía una concepción de lo que era el cine arcaico y esta película me la cambió por completo. Era súper entretenida, súper dinámica, o sea, pasan un montón de cosas y es muy corta y la disfruté de una manera tremenda. O sea, obviamente hace 100 años sabían cómo escribir un guión y que ese guión soportase el paso del tiempo. Y no solamente lo bien escrita que está, sino cómo ese guión que está escrito se lleva a imágenes súper potentes. Recuerdo que me impresionó muchísimo la escena en la que el doctor Caligari saca al autómata y dice: este autómata puede decir el futuro, preguntadle lo que queráis. Y uno de los protagonistas le pregunta: ¿ah, sí? Pues dime cuándo me voy a morir. Y el autómata le dice: esta noche. Un poquito de spoiler. Saltaos esta parte, si no lo habéis visto. Gran película. El infierno del odio. Adoro esta película. Mucha gente dice que dentro de los directores clásicos el mejor de todos es Yasuhiro Ozu, pero a mí me parece sinceramente que Kurosawa le da 1000 vueltas, es mucho más atrevido, se atreve a hacer cosas más complejas y más rebuscadas, pero con muchísimo mérito artístico. En esta película, El infierno del odio, es donde Kurosawa lleva lo que él hace bien, que es contar visualmente cómo se están sintiendo los personajes, o contarte una historia simplemente con el hecho de cómo los personajes se colocan en una escena, o cómo la cámara se coloca en una escena, y en esta película es donde lo hace mucho mejor y lo hace de la manera más exagerada y atrevida. Además, que la película la protagoniza Toshiro Mifune, que es el mejor actor que ha vivido jamás, y en esta película es totalmente un huracán. Normalmente se dice que una buena actuación es la actuación en la que un personaje contrae y se guarda muy adentro los sentimientos, pero en esta peli Toshiro Mifune hace justo lo contrario. Es un personaje que es un huracán, que explota, que grita. Todos los sentimientos que tiene los lleva al extremo y es increíble de ver esta película. Y sobre todo por composiciones como esta, por cómo se colocan los personajes en una escena. Tú puedes ver esta imagen sin tener ni idea de qué va la película, y esto lo he probado, le he mostrado estos fotogramas a gente que no sabe de qué va esta peli, y puedes sacar cuál es el conflicto que hay aquí, y puedes sacar cuál es la historia que hay aquí. Y todo el rato la película tiene composiciones así. Los personajes colocados de esta forma, cada uno con su lenguaje corporal y con su lugar dentro del plano, te está contando algo sobre ese personaje y sobre lo que está pasando. Y no solo eso, sino que el plano continúa y todos se mueven y la cámara se mueve y de repente pasamos a otra composición porque el sentimiento y porque la trama ha cambiado. Es impresionante, impresionante. Y no os puedo contar nada más sin haceros un poquito de spoilers, simplemente deciros: id a ver El infierno del odio, que el título original es High and Low, o sea, altos y bajos. Este es uno de los pocos ejemplos en los que el cambiar el nombre a una película realmente mola y realmente mejoras el título. El infierno del odio, 1000 veces mejor que High and Low. Vamos con la siguiente película, Upgrade. Esta peli es impresionante. Siempre que me piden alguna recomendación de alguna peli poco conocida, pero que sea buenísima, suelo decir Upgrade. Es la clase de peli que me gustaría hacer a mí, en el sentido de que tiene un guión muy inteligente, que habla de temas complejos, pero que da una reflexión bastante chula. El argumento es el futuro: un hombre que ve a su mujer asesinada, se queda tetrapléjico, no puede ni andar, pero le ofrecen una posibilidad de volver a andar, instalándole
un chip que controle todo su sistema nervioso. Este chip tiene como una conciencia propia y él puede volver a andar gracias a ese chip, puede volver a moverse, puede empezar a moverse de una manera que es sobrehumana. Intenta resolver el asesinato de su mujer. ¿Qué es lo que tiene esta peli? Primero, no la conoce casi ni Dios, porque no sale ningún actor conocido, no tuvo buen marketing, el director tampoco es muy conocido, pero tiene un guión espectacular, tiene unas escenas de acción que son únicas y que son espectaculares, y tiene un final que es brutal. Como digo, es la clase de cine que a mí me gustaría hacer. Es este tipo de pelis que no se hace con un gran presupuesto, pero es que tiene justo el presupuesto que les hace falta para hacer algo increíble y para... Encima es una peli de ciencia ficción que transcurre en un mundo futurista y ficticio y logran crear ese mundo con poco presupuesto. Es un gran guión llevado a cabo de una manera espectacular y de mis películas de ciencia ficción favoritas, incluso por encima de Star Wars. Y la última película, El Faro, es de Robert Eggers, que es uno de mis directores favoritos. Pongo El Faro, pero tengo que decir que de Robert Eggers me impresiona, él como director más bien, me impresiona la manera que él tiene de hacer películas. Es un director que ha hecho 3 películas, La Bruja, El Faro y El Hombre del Norte, y en todas sus películas lo que hace es contarte a un contexto. Por ejemplo, en La Bruja te habla de la caza de brujas, en El Faro te habla de un farero, una historia de marineros de principios de siglo, aunque la verdad no dejan muy claro en qué época transcurre, y en El Hombre del Norte de la época vikinga. Lo que hace es crear un realismo. Normalmente lo que entendemos por películas históricas o por piezas históricas es coger un libro de historia y recrear lo que pone ahí, intentar que la película muestre exactamente cómo pasaron las cosas. Pero Robert Eggers lo que hace es algo totalmente distinto, que es una visión subjetiva de ese pasado y de esa época. Con La Bruja, el guión, la dirección de la película y todo lo que ocurre está inspirado en diarios de la época, está inspirado en escritos sobre juicios que hubo por brujería, está inspirado en cómo la gente de esa época veía el mundo. No te está mostrando la realidad objetiva. En la realidad objetiva no había brujas. En la película de El Hombre del Norte, en la realidad objetiva no había moiras, ni había el Yggdrasil, ni había valquirias. Pero en la realidad subjetiva de un vikingo esas cosas eran muy reales y formaban parte de su mundo. Robert Eggers te muestra cómo esa gente percibía el mundo. Y eso es una manera de hacer piezas históricas que de cierta forma se podría decir más realista que si simplemente hicieras una peli realista, porque te mostraba lo que para esa gente era la realidad. Y en El Faro, mi película favorita, te muestra el descenso a la locura de alguien que está totalmente aislado y totalmente solo con sus sentimientos. Hay 2 personajes, aunque ciertas interpretaciones de la película dicen que son el mismo personaje desdoblado en 2, que son Willem Dafoe y Robert Pattinson, los cuales hacen una actuación que es espectacular, que yo no he visto nada parecido en la carrera de estos dos, y ambos saben actuar bastante bien, y te hablan de eso, de la locura, de meterse dentro de la mente de una persona, llevarla cada vez más y más al extremo. Te hablan de una forma espectacular de temas como la lucha de poder, de los resentimientos, de los objetivos que tienes tú a futuro, ese faro que es muy metafórico. Y obviamente no pillas todo lo que la película te quiere decir. Cuando terminó la peli, recuerdo que mis amigos y yo nos quedamos un rato sentados, más ellos, pensando que de repente iba a haber una escena postcréditos que te explicase todo lo que acaba de suceder. Es evidente que no la iba a ver, pero es una peli que te deja preguntándote cosas. No te lo da todo mascadito, trata al espectador como alguien inteligente, pero no necesitas entender absolutamente todo para quedarte impresionado, porque esas actuaciones, esa fotografía que tiene, esa ambientación, ya hace un trabajo muy fuerte para dejarte flipando. De nuevo, una peli muy inteligente y es la clase de cine que me gustaría hacer. Hasta aquí, chavales. Estas son 9 películas que me marcaron. Como digo, no son mis 9 películas favoritas. El Faro sí que está entre mis películas favoritas. El Infierno del Odio también. Star Wars también. Pero como he explicado, son películas que cambiaron mi manera de ver el cine y que me han convertido en la persona que soy yo hoy. Comentadme lo que queráis, suscribiros, decidme si os gusta este formato en el que yo simplemente pego una verborrea y
no me lo preparo tanto, pero que es un poquito más sincero, y nos vemos en el siguiente vídeo.